Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para quienes están en una latitud como Argentina o como esta costa de Estados Unidos que es New York, Long Island. En Argentina casi las 3 de la tarde, en Southampton casi las 2 y en España van a ser las 8 de la noche. Muy feliz, muy honrada de recibir en esta edición de Despertares a Horacio Ruiz. Horacio Ruiz es, yo creo, la voz más autorizada en hipnosis, no solo en España, sino también en las tres Américas. Él es el presidente de la Asociación Española de Hipnosis Ericksoniana y además un referente en todos los sentidos, desde el PNL, la programación neurolingüística y la hipnosis. Con él vamos a hablar de la mirada interior, que es su instituto, y también la hipnosis en el alivio del dolor. Si ustedes tienen preguntas, yo ya he recibido más de 30, no creo que podamos contestarlas todas hoy, pero sin lugar a dudas vamos a hacer todo lo posible. Ya se unió nuestro invitado, quien me va a solicitar participar de este Despertares. Ahí está. Un puente virtual entre Nueva York y España para darle la cordial bienvenida. Hola. Muy buenas. ¿Ya estamos? Ya estamos, así estamos en este puente. Querido Horacio. Maravillas de las técnicas. Bueno, y de Íñigo, mi hijo que ha estado aquí, que lo está manejando, si no. Bueno, gracias al hijo y gracias a Gastón, que es parte de tu equipo de media, que ha hecho posible que nosotros estemos conectados por primera vez, y no será la única, espero. Horacio, permíteme que primero te agradezca la amorosidad y la sensibilidad y el tiempo, que creo que es lo más valioso que un ser humano le puede dedicar a otro, porque yo sé que tu agenda es muy ocupada, para compartir juntos este Despertares de hoy. Muy, con mucho gusto. Horacio, vamos a hablar un poquito, porque yo creo que tú eres el referente, desde tu instituto, la mirada interior. ¿Nosotros, Horacio, miramos en la dirección apropiada? No. Una de las primeras cosas que tendríamos que enseñar, por ejemplo, cuando estamos trabajando con algún cliente o paciente, o como le queramos llamar, antes de obsesionarse uno con la técnica o con el método que va a utilizar para luego hacer la terapia, que deje de fumar, que mejore la autoestima, etcétera, sería enseñarle a mirar en la dirección apropiada. Es decir, cambiar la perspectiva. Y esto no es una cosa mía solo. Milton Erickson, el gran innovador de la hipnosis, lo que llamamos la hipnosis naturalista o hipnosis ericksoniana, el gran referente en los tiempos modernos clínicos de lo que es la hipnosis, él decía que había que cambiar la perspectiva de las personas, enseñarles a pensar de una manera distinta. Y lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, pero es un problema que no solamente nos compete a nosotros, los terapeutas, sino yo creo en general, ¿no? Todos los sistemas educacionales, los colegios, etcétera, lo primero que tienen que enseñarle a una persona es a mirar en la dirección apropiada, pero Alicia, fíjate una cosa, para poder hacer esto, el profesional, por ejemplo, de la terapia, ¿qué es lo primero que debe hacer, que no lo hace casi nadie? Aprender él. Erickson era un gran referente, gran parte de todo el conglomerado de técnicas y métodos que utilizó, llamada hipnosis ericksoniana, etcétera, lo hizo previamente porque él practicaba la autohipnosis sobre sí mismo. Él tuvo, cuando tenía 17 años, un ataque de poliomielitis que lo dejó en la cama un montón de tiempo, que estuvo a punto de morir, entró en coma, etcétera. Y él, y entonces no conocía la hipnosis, ni la visualización, ni nada, pero él, gracias a su capacidad de observar todo lo que tenía alrededor, porque el cuerpo estaba inmovilizado, solamente podía hablar, oír y ver, pero el cuerpo estaba totalmente inflamado, no podía. Entonces observaba todo lo que tenía a su alrededor, qué hacían, cómo lo hacían. De ahí él desarrolló mucho esa visión del lenguaje no verbal, lenguaje del inconsciente,
con la palabra podemos decir una cosa, el cuerpo dice otra, en fin, se convirtió en un gran observador y el terapeuta, repito, porque esto por desgracia ocurre, se obsesionan con utilizar unas determinadas técnicas que muchas veces las presentan como varitas mágicas, ¿no? Como algo milagrero, y no se dan cuenta que lo primero que tiene que hacer el terapeuta es aprender él mismo a practicar la hipnosis para entrar en trance, del latín, trance hipnótico, no tiene que ver nada con cosas raras. La psicología oficial incluso dice que la hipnosis no es un trance, le llama de muchas maneras, pero sí es un trance etimológicamente, en el sentido etimológico, trance del latín, transire, transitar, pasar de un estado a otro punto. Una persona con ira, con rabia, con frustración, con miedo, tú a través del método de hablar con él, etcétera, pues le cambia su perspectiva y sale más calmado y más relajado, pues ya le has llevado a un estado de trance. Bueno, lo que quiero hacer hincapié es que es uno mismo, el profesional, el terapeuta, hipnoterapeuta, como queramos llamarle, el primero que deberíamos practicar la hipnosis sobre nosotros mismos, colocarnos en el estado de conciencia más apropiado para poder comprender a la persona y orientarle. Y es lo que hacía Erickson. Erickson entraba en trance para sus dolencias, sus problemas físicos que él tenía. Al final, a los 50 años, volvió a tener otro ataque de poliomielitis. Se quedó en una silla de ruedas, tenía unos dolores tremendos. A través de la hipnosis desarrolló todo lo que desarrolló, trabajó sobre sí mismo y ayudaba a la gente a aliviar sus miedos y alcanzar sus objetivos. Y esto es lo primero, cambiar la perspectiva y mirar la dirección apropiada. Creo que es lo esencial, Alicia. Y la dirección apropiada, en el caso de los terapeutas o de quienes practican la hipnosis, es siempre ir hacia adentro y la práctica primero con uno mismo, ¿no? Claro, es fácil y es difícil. Bueno, es fácil porque es una introspección. Es decir, para estudiar el cosmos, las galaxias, los mundos, los universos, pues se utilizan grandes telescopios. Para estudiar lo infinitamente pequeño, como un microbio, una bacteria, se utilizan los microscopios, los instrumentos para ver lo pequeño. Entonces, para vernos a nosotros mismos y conocernos, no hay instrumento, no hay ningún aparato. Es una capacidad, una cualidad de la mente humana, de la introspección, la autoobservación, es decir, la conciencia de la propia individualidad, que es, parece ser, lo que nos distingue de los demás animales, de los monos, de los perros, de todo, ¿no? Esa capacidad de autoobservación y ser consciente de la propia individualidad es lo que nos caracteriza de los demás animales, porque por lo demás tenemos instintos primarios, tenemos inconscientes, tenemos todo, como un animal, ¿no? Como un mono por ahí. Entonces, es la autoobservación, la introspección. Nadie puede saber en qué estado de conciencia estoy yo ahora. Yo puedo estar tenso por dentro, tengo una gran ansiedad, tengo tal, o puedo estar tranquilo, relajado, aunque aparentemente parece que estoy muy tranquilo, pero por dentro hay un estado emocional, como tú, como cualquier persona que nos vea. Entonces, eso solamente sabe uno hacerlo, y es la autoobservación, qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una máxima por ahí que principia diciendo que las cosas primero se entienden con el intelecto, después se siente y se desean con el corazón, con la emoción, y luego se realizan en la acción. Y yo creo que un terapeuta primero debe de practicarlo. Solo aquel que ha transitado un camino, Alicia, solo aquel que conoce un camino puede llevar a otro. Nadie puede llevar por una senda a alguien a un lugar si no lo has transitado. Y creo, no recuerdo si era Jung o Erickson o otros decían, solamente el profesional solamente puede llevar a un paciente hasta donde él mismo haya sido capaz de llegar. Tú imagínate los serpas, estos los guías en el Tíbet por ahí, cuando son contratados porque quiere llegar arriba a los Himalayas y por ahí. Esta gente, si el serpa, el guía, no conoce los caminos, pues terminará perdiéndose él y quien lo ha contratado. Tú haces, ¿ves? Tú haces Dime. siempre, Horacio, perdón que te interrumpa, tú haces siempre un gran parangón que me parece muy interesante con el camino del budismo, que es el que yo practico, y que tiene más de 4.000 años, por lo menos creo, de existencia, ¿no? O más, y donde los monjes, los lamas, los venerables, los rinpoches, en los distintos caminos del budismo, van llegando a estados meditativos, ¿no? De conciencia plena, de conciencia absoluta, para después ser
lo que se llama la iluminación, que es el self, por así Sí. decirlo. Explícanos Sí, un sí. poquito de eso que tú siempre hablas y a mí me interesa tanto. Bueno, como dices que tú lo conoces, yo conocí durante bastantes años una línea del budismo. Tú sabes que hay dos escuelas principales, o por lo menos la fuente de información que me llegaron a mí. Una es la del Hinayana, o pequeño vehículo, y otro del Mahayana, el gran vehículo. Sí. Dicen, las fuentes en las que yo he bebido, que el Hinayana, o pequeño vehículo, era como la parte esotérica del Buda, y que el Mahayana era la parte más externa. Si tuviéramos que compararlo con el catolicismo, cristianismo, el Hinayana sería el conocimiento esotérico que dicen, que enseñó Jesús a sus discípulos, lo que llamamos los gnósticos, que fueron perseguidos por la iglesia, etc. Y que el catolicismo sería el Mahayana, que sería como el Dalai Lama y todo esto. Bueno, yo he practicado durante varios años una rama de la escuela Soto Zen, me imagino que sabéis, con el maestro Taisen Deshimaru, que estuvo en París, montó allí un centro de meditación muy importante. Incluso Paul Chorchard, un catedrático de biología de la Sorbona, de la Universidad Sorbona en París, que investigó durante muchos años, trabajó con el maestro Taisen Deshimaru, de Japón, que emigró de Japón a Europa, y ahí se hicieron grandes descubrimientos acerca de los estados de meditación, producción de ondas alfa, inhibición cortical, activación subcortical, y da la casualidad que William Kroger, que es un gran, ya murió, un gran médico, un especialista, creo que era oculista, no estoy muy seguro. Bueno, él trabajaba mucho con la hipnosis, y él precisamente, el doctor Kroger, cuando habla de lo que es el trance hipnótico, pues él dice eso, una inhibición cortical, una activación subcortical, se inhibe el córtex, se activa la zona del tálamo, hipotálamo, sistema límbico, y hay una gran cantidad de ondas alfa, etc. Los estudios que se hicieron en la Sorbona con la meditación Zazen o Sazen, que tú conoces, ¿no? Esta meditación, que es la que yo estuve practicando años, él dice que las investigaciones que hicieron en la Sorbona, en París, con electroencefalograma, etcétera, eran muy parecidas a los estados hipnóticos también. Claro. Lo que pasa es que la hipnosis es un poco compleja, porque la hipnosis no es necesariamente siempre un estado de relajación. En terapia sí, pero tú ya sabes que en tipo espectáculo hipnotiza a una persona con sugestiones, le provocan un estado catalético de gran rigidez, ahí no están, y lo colocan sobre dos sillas, ¿no? Que es una práctica, a mí no me gusta hacerla porque implica peligros, ¿no? Pero bueno, si contemplamos la hipnosis como un estado de elevada sugestionabilidad, relajación, etcétera, las investigaciones que se han hecho, y por ejemplo, la doctora Helen Cranford, que falleció hace poco en la Universidad Virginia, en Estados Unidos, investigó con un grupo a ver cuál era el correlato fisiológico entre áreas del cerebro y estados de conciencia. Estados de conciencia que llamamos estados hipnóticos, estados de trance hipnótico, estados de hipnosis. Si había o no había áreas del cerebro a nivel físico implicadas. Es decir, cuando la persona está hipnotizada, ¿hay algún área del cerebro que se pueda comprobar que está más activa o menos activa? Sí, con resonancia magnética funcional, pues se sabe y se han hecho muchas investigaciones cuando la persona está visualizando, cuando la persona está en un trance profundo. Pero, Depende... pero Horacio, esto significa, perdón que te interrumpa un segundo, Sí, significa como... en mi ignorancia me encanta preguntar y todos queremos aprender. Sí. ¿Esto quiere decir que en un estado hipnótico la mente puede cesar de pensar y entrar como en un estado de meditación profunda? Esto se ha comprobado. Sí, es que todo esto se sabe. Ella dice, la doctora Helen Cranford decía, en Virginia, Estados Unidos, decía que hay áreas de la mente que se encienden, que se activan, y otras que se apagan. Las investigaciones de Paul Chorchard, el catedrático de biología de la Sorbona en París y tal, saben que hay una inhibición cortical. Es decir, la mente, el pensamiento racional, toda la parte frontal de la voluntad, del raciocinio, etcétera, se inhibe, pero no está ausente. En la hipnosis me refiero, en la hipnosis. Sí. Se inhibe de tal manera que hay una activación del subcórtex, que el subcórtex, tálamo, hipotálamo, etcétera, sería el soporte anatomofisiológico del inconsciente. Hay un puntito
cuando se alcanza el estado Ishiryo, como tú bien sabes, que es pensar desde el fondo de no pensamiento, entonces estaríamos en ese estado Buda, en ese estado de iluminación, etcétera. Lo que pasa es que la hipnosis no persigue eso. La hipnosis o persigue las cosas de espectáculo o lo que persigue, en mi caso, es hacer terapia. Por lo tanto, cuando yo trabajo sobre mí mismo, cuando trabajo con un cliente, no estamos buscando ese vacío mental tal para luego pasar a un estado superior, que es lo que sí persigue el budismo, ¿no? Pero hay un paralelismo. Además, se hicieron unas investigaciones, el doctor Kroger también decía que se eligieron, estoy hablando de los años 60, 70, si mal no recuerdo, se hicieron unas cuantas investigaciones en Estados Unidos a ver qué diferencia había entre distintas técnicas de meditación zen, de yoga y otras técnicas, a ver si había alguna diferencia a nivel cerebral con los estados hipnóticos. Y en la fase inicial, Alicia, la fase inicial, todo es autohipnosis, porque es focalización de la atención en un punto, etcétera. Lo que pasa, claro, el budismo va más allá, busca una iluminación, ¿no? Como dicen ellos, Ishiryo, conciencia, o sea, más allá del pensamiento, y la hipnosis no, la hipnosis se queda abajo para hacer una terapia, bueno, los números circenses. Pero hay un punto que dicen que todo es autohipnosis en el sentido de que focalizas la atención, focalización de la atención en un punto para tener un solo pensamiento ahí. Si lográramos pasar eso, entonces entraríamos en un estado búdico. ¿Te llevó todo esto, porque eres un gran estudioso, cuando aplicabas la hipnosis, o la sigues aplicando, a estudiar este tema del budismo, ¿no? Del cual siempre haces alguna mención? ¿Por qué? Sí. Yo lo he hecho porque hace muchos años, en los años 78, 1978, yo dejé una actividad deportiva profesional que yo tenía y me metí de lleno en algunas escuelas que tenían que ver siempre con el autoconocimiento y desarrollo personal. Estuve con escuelas gnósticas, luego empecé a investigar mucho la psicología transpersonal, empecé a estudiar mucho a Freud, en el Centro de San Luis de Bilbao estuve varios años estudiando el psicoanálisis freudiano, luego ya estudié mucho también a Carl Gustav Jung, estuve estudiando la psicología humanista y la psicología transpersonal. Y era la época que yo lo combinaba con la meditación. Al principio empecé con unas técnicas de yoga, pero me convenció mucho más el budismo. Entonces, mediante la práctica del budismo y algunas prácticas que entonces realizaba de los gnósticos, que eran desdoblamientos astrales, experiencias extracorpóreas, tuve algunas experiencias de ese tipo. Entonces, claro, yo me di cuenta y sigo reconociendo que probablemente en cuanto a meditación, interiorización, creo que lo más completo que hay es el budismo, el zen, la meditación zen, la práctica del zazen, ¿no? Que te vas concentrando en la exhalación, en el jhara, ¿no? Como le llaman el centro de gravedad, la posición. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de la terapia, también descubrí que la llave para entrar en el inconsciente no inconsciente puramente freudiano, ¿no? Como depósito de los instintos, las pulsiones, no. El inconsciente al estilo de Carl Gustav Jung, donde están los arquetipos, el inconsciente colectivo, etcétera. Y como decía el maestro Taisen de Shimaro del budismo zen, la práctica del zazen, dice, en el inconsciente está la verdadera sabiduría y la intuición, ¿no? Y Milton Erickson, el gran psiquiatra norteamericano, decía, toda persona tiene a nivel de su mente inconsciente todos los recursos que necesita para alcanzar su meta, sus objetivos. Quiero decir que yo me di cuenta que la hipnosis, lo que es el trance, porque la hipnosis no es una terapia en sí, lo que llamamos trance hipnótico, hipnosis, es el facilitador. Es un estado de elevada sugestionabilidad, una gran concentración que tienes en ese momento, se lo diriges así, y ahí puedes hacer que la persona haga alguna gamberrada como un espectáculo, ¿no? O lo diriges hacia la consecución, alcanzar una meta, eliminar unos miedos, unos complejos, etc. Es un estado de conciencia muy especial. Hay inhibición del córtex, como he dicho antes, activación del subcórtex y una mayor polarización del pensamiento hacia el lado derecho del cerebro. Hemisferio cerebral derecho, imaginación, intuición, creatividad, inhibición del izquierdo, analítico, racional. Como no se paraliza ninguno de los dos, que los dos pueden estar perfectamente combinados a través del cuerpo calloso, pues hay una especie de visión, de percepción de las cosas más intuitiva, más holística y más intuitiva. En síntesis, la hipnosis sería
la llave que te permite entrar en el inconsciente, en este estado de conciencia. ¿Por qué? Y aquí coinciden todos los maestros. En el inconsciente está la sabiduría, está el potencial, está todo. Incluso, tú sabes, en psicología se dice que somos un 10% de conciencia y un 90% de inconsciente. Bueno, aunque solamente sea por eso, ¿no? Y la cantidad de células que se encargan de crear los órganos del tálamo, hipotálamo, encargados de los procesos inconscientes, son infinitamente superiores a las células que se necesitan para el proceso racional. O sea, lo mires por donde lo mires. Por el método científico, por el método de la experimentación, del yoga, de la meditación y sobre todo de la hipnosis, el inconsciente es el gran tesoro. Eso de la película del Señor de los Anillos, dice, mi tesoro. Pues mi tesoro es el inconsciente. Claro, en ese inconsciente también están nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras inseguridades, lo vivido, bueno, todos los traumas, pero si no trabajas con el inconsciente, Alicia, no avanzas, no progresas. Y con todas estas llaves se apuntalan cuando tú trabajas desde la hipnosis, por ejemplo, con el alivio del dolor, con el alivio de, por ejemplo, salir de adicciones. ¿Se puede también salir de esta zona tan frecuente en la que estamos viviendo en estos nuevos tiempos, que es la vibración tan baja del miedo a partir de la hipnosis? Sí, una de las áreas donde más se ha trabajado y se sigue trabajando con la hipnosis y donde más científicamente está comprobado es en oncología, cirugía, preparación al parto, pero todo lo que tenga que ver con la cirugía y el cáncer, oncología, es una de las áreas donde más se ha trabajado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar bastante con personas con cáncer, etcétera. He estado colaborando con varios médicos, con varios cirujanos y sobre todo con el doctor Fernando Jiménez del Oso, que era médico, psiquiatra, tenía un programa de televisión, aquí en España era muy famoso, y en toda Latinoamérica en su época, y tuve la ocasión de trabajar porque es un paliativo del dolor tan grande y tan extraordinario, Alicia, que a veces las personas entran en unos grados ya de deterioro, en una fase terminal del cáncer, e incluso cuando ya empieza a tener ese olor característico de la persona que está en fase terminal, y ya ni la morfina ni ningún elemento químico les alivia. Con hipnosis se hace que su propio cerebro segregue a través de las neurotransmisores, endorfinas, etcétera, y se anula el dolor durante horas. Estoy hablando de casos terminales, ¿no? Donde ya, repito, la medicina ya prácticamente no puede hacer nada, salvo unas dosis tremendas de sustancias químicas que ellos manejen, pero que ya solamente es para quitar el dolor. Y a veces en algunas personas ni funciona. Con la hipnosis sí se puede ayudar, es un gran coadyuvante. La hipnosis no es ninguna varita mágica, ninguna panacea, esto quiero dejarlo claro, pero es una herramienta muy poderosa que hay que tener en cuenta lo siguiente. Puede aliviar, puede disminuir, demostrado científicamente. Por ejemplo, Hospital Monte Sinaí, Estados Unidos. Claro. Yo he trabajado con gente que ha sido operada allí, que luego han venido aquí a España, he trabajado con ellos con hipnosis para mejorar su calidad de vida, porque no solamente estás trabajando con el umbral del dolor físico, sino con el componente de ansiedad, de angustia, pensamiento ansiógeno, ese pensamiento derrotista, se desilusionan, se deprimen. Al deprimirse se sabe que afecta al sistema inmunológico, las defensas del organismo se debilitan también. O sea, es una gran catástrofe la que se apodera de esta gente, y con la hipnosis se les ayuda a mejorar su calidad de vida. Ahí tenemos un pequeño tema en la conexión con mi estimado Horacio Ruiz, a ver si podemos solucionarlo, porque es tan interesante todo lo que nos está aportando sobre la visión de la hipnosis en los tratamientos para el dolor. A ver, perdona. Sí, es que ha entrado una llamada y nos ha cortado. Quiero decir que en Estados Unidos, por ejemplo, en el Hospital Monte Sinaí, creo que hay uno en Miami y otro en hay uno en Miami. Sí, hay uno en Miami, en South Beach. Yo he trabajado con gente que ha sido operada allí y he leído los informes, las investigaciones médicas, y he explicado de una manera elemental que todos nuestros oyentes y videntes nos puedan entenderlo. Los estudios que se han hecho en el Monte Sinaí, ¿no? Y repito, yo he tenido la ocasión de verlo, se han hecho grupos control, un número determinado de personas con determinado tipo de cáncer. Se les ha tratado
con los protocolos ordinarios, oncológicos, cirugía, medicación, etc. Otro grupo, personas con tipo de cáncer parecido, se les ha hecho el mismo protocolo, cirugía, etcétera, más hipnosis, más hipnosis. Bueno, el grupo que ha sido tratado con hipnosis, siempre mejor calidad de vida, que ya justificaría el uso de la hipnosis. En algunos casos, alargamiento de años de la estadística. Una persona operada de un cáncer, un tumor X, pues normalmente vive tanto tiempo, estadísticamente. Bueno, con hipnosis, siempre que se trabaja con hipnosis hay mejor calidad de vida, repito, que justifica ya el hecho de que se practique la hipnosis. La segunda parte de la investigación es que hay un número más amplio de años considerable que viven, lo cual ya, aparte de calidad de vida, más años de vida, doble demostración de la eficacia de la hipnosis. Y en algunos casos, remisión espontánea del cáncer. No digo que con la hipnosis se cura el cáncer, digo que siempre va a ayudar. Eso son demostraciones del mismo hospital, Monte Sinai, de Estados Unidos, en oncología. Yo he tenido ocasión de trabajar con gente. Entonces, odontología, extracciones de piezas dentarias, preparación al parto. Fijaros bien que hasta nuestro premio Nobel de Medicina, español, don Santiago Ramón y Cajal, se sabe, y cualquiera se puede meter en YouTube y buscarlo, que a su mujer, cuando iba a dar a luz, estaba embarazada, iba a dar a luz, la trataba con hipnosis, la ayudaba, y a sus propios pacientes. Solamente se conocen, ¿no?, los grandes descubrimientos que le hizo de las neuronas, del cerebro, todo esto. Pero no se habla de que trabajaba con la hipnosis. Todos los grandes, en el último siglo pasado, todos los grandes, desde Charcot, la Salpêtrière, desde Bergheim, desde Jung, desde Freud, hasta llegar, pasando por don Santiago Ramón y Cajal, hasta llegar a Milton Erickson, todos, sin excepción, han trabajado con la hipnosis. Todos los grandes en el último siglo han trabajado con la hipnosis, ¿no? Entonces, es un gran coadyuvante, un amplificador. Y es una práctica relativamente sencilla de aplicar. Lo que pasa es que hace falta, una vez que la persona está hipnotizada, ¿qué se hace? Ahí tienes que tener un montón de herramientas, un montón de métodos o técnicas. Ya está la persona hipnotizada. ¿Ahora qué hacemos? ¿Haga espectáculo o vamos a utilizar ese estado de conciencia? Claro, porque esto es lo que pasa con la hipnosis. Yo creo que se cubre como en un manto de piedad y, como tú dices, los grandes pensadores, médicos, demás, la han implementado en su vida diaria, pero todo esto no se sabe, no se habla. ¿Por qué no se habla de la hipnosis? Porque hay todo un show montado también en base a espectáculos que tienen que ver con hipnosis colectivas, que nada tienen que ver con esto que tú me cuentas si se aplica, ¿no? A nivel médico. Sí, si tuviera que darte una contestación así muy coloquial, diría que como no hay ninguna multinacional farmacológica detrás de producir el trance, no, esto lo digo medio en broma, medio en serio. ¿Es verdad? Claro, si hubiera alguna fábrica, alguna multinacional, que a través de una pastillita tú entras en un estado hipnótico, que pues también es discutible. Se vendería en Walgreens, todo el mundo, lugares, todo el mundo compraría la pastillita para entrar en trance. Entonces, fíjate, la cantidad, pero hay una cosa, si todos los médicos, todos los cirujanos, todos los odontólogos, todos los psicólogos estudiasen la hipnosis aplicada en terapia, claro, habría un descenso de la medicación, porque tú ya sabes, vas al médico, lo primero que te hace es pastillas, 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 y cuando has terminado, más pastillas. Claro, gran parte se vendría abajo, ¿no? Y eso es así, es una realidad. A mí lo que me extraña, no me extraña, pero quiero decir que me extraña así externamente, es que las facultades de psicología de todo el mundo, por lo menos en España, en todo Occidente, no enseñan como materia obligatoria a los psicólogos que van a ser psicoterapeutas, no les enseñan la hipnosis. Hay máster, yo me he formado, yo no soy psicólogo, pero me he formado varios años en la Universidad de Valencia, me he formado en hipnosis naturalista, ericksoniana y patrones de cambio en PNL. Bueno, pero son como máster apartados que dan, pero dentro de la carrera de psicología no enseñan la hipnosis. Y es curioso porque se sabe que nadie sale de la facultad de psicología, ojo, nadie sale de la facultad de psicología sabiendo hacer psicoterapia. Nadie. La hipnosis la tienen que estudiar después. Terminan 4 años de los psicólogos de estudiar psicología
que no les va a servir prácticamente para nada, porque no es una psicología del autoconocimiento, no es una psicología para hacer terapia, tienen que hacer lo que se llama el PIR, 3 años más, prepararse clínicamente, etcétera, ¿no? Pero la hipnosis siempre está como ahí, la tienen, está, pero no la practican, no la incorporan. Cuando ellos mismos, Skinner, Cardeña, Smith y otros grandes clínicos, psicólogos todos, han demostrado, fíjate esto, Alicia, han demostrado ellos mismos en estudios de metaanálisis que cualquier psicoterapia cognitiva, conductual, sistémica, psicodinámica, humanística, cualquier de las 7 o 8 escuelas de psicología oficiales que hay más o menos, cualquier psicoterapia, cualquier psicólogo que vaya a hacer psicoterapia para eliminar miedo, fobia, lo que sea, si lo hace en el contexto hipnótico, resulta más eficaz, más eficiente, más eficaz que es mejor, más completa, y más eficiente que va a necesitar menos sesiones para alcanzar la meta, ayudar a la persona. Claro, si son menos sesiones, es menos dinero también. Vamos a lo de siempre. Esto es un negocio, vamos a lo de siempre, claro, como tú dices, una industria farmacológica que no apoya la hipnosis porque no le conviene por los resultados. Mire, tienes ninguna, pero vamos a hablar de esta realidad, vamos a destapar esta olla. Tenés muchos comentarios, Horacio, permitime que te lea algunos y alguna de las preguntas. Sí. Yolanda pregunta, ¿la hipnosis se la puede hacer solo presencialmente? Hoy en día, teniendo en cuenta las redes, hay que hacer un cambio mental. Yo tengo que hacer un cambio, me tengo que cambiar el chip porque yo soy totalmente reacio a las terapias online y todo eso. Pero no las estoy menospreciando, ¿eh? El que yo sea contrario no quiere decir que no reconozca que pueden ayudar. Pero sobre todo las primeras sesiones tienen que ser presenciales. ¿Por qué? En primer lugar, porque en la hipnosis, cuando haces hipnosis, una persona está hipnotizada, rápidamente va a conectar con partes del inconsciente, estados de profunda relajación. Y hay muchas respuestas en este feedback, con esta retroalimentación. Tú le dices algo a la persona, al principio quieres llevarle a un estado de relajación o de hipnosis profunda, a que recuerde una experiencia del pasado de un hogar disfuncional, abusos sexuales del tipo que sea, que es la causa causorum de que en el presente viva condicionado por esos problemas de infancia, etc. Y ahí, quieras o no quieras, en mayor o menor medida, el inconsciente va a aflorar, el lenguaje no verbal, tienes que observar cómo respira, la asimetría facial, cómo cambia la persona, etc. Y eso, vía online, no se puede ver, no se puede. En segundo lugar, ¿qué pasa si yo estoy haciendo vía online a una persona, una terapia? Esta entra en una catarsis muy fuerte, una catarsis o aberración, liberación de energía. Está recordando una violación, está recordando una paliza, está recordando algo fuerte. Y de repente, como ahora mismo se nos ha ido la conexión. ¿Qué pasa? Tú tienes que estar ahí. ¿Cómo puedes dejar a una persona? Mira, claro, ¿cómo sostienes? Claro, ¿cómo sostienes esto? Imposible. Pero no, hoy hay gente que lo está haciendo, que está haciendo vía online y me dice, no, porque hoy en día por los medios, digo, pues entonces será el único, tengo gafe, porque a mí de vez en cuando sí se me cortan las conexiones. Entonces, si estás haciendo una terapia, entonces, una de dos, o los que hacen todo esto no saben de lo que es la verdadera psicoterapia, ni el psicoanálisis, ni la psicoterapia a fondo, no saben, o les importa un comino, son ignorantes, piensan que solamente diciendo un montón de cosas. Tienes que estar ahí, cuando vas a trabajar con una persona en problemas profundos de infancia, etcétera, o no de infancia, de adolescencia, una violación, quiero decir cosas tan fuertes, tienes que crear un anclaje cuando estás trabajando con la persona. Cuando tú en ese momento llevas a la persona a que recuerde algo que puede ser muy traumático, que la persona le va a afectar, le va a doler mucho, tú tienes que dar un anclaje, acompañar a la persona. A veces es aconsejable que reviva la experiencia como cuando ocurrió, para liberar todo el miedo, la angustia, etcétera, etcétera, que tiene, o simplemente a veces se puede disociar para que lo vea desde fuera. Sí. Yo me sorprendo mucho, digo, pero ¿qué sabes de psicología esta gente? No se da cuenta que hay problemas y cosas que tienes que estar ahí, ayudando, acompañando a la persona. Ahora, luego que has hecho algunas sesiones presenciales, las primeras sobre todo, si de refuerzo te sirve vía online. Es como cuando yo les digo a la persona, trae un USB, ¿no? Para grabar el ejercicio, luego lo escuchas, etcétera, y podemos tener una relación vía online, perdón, el correo electrónico, me avisas de cómo vas, yo te informo, etcétera, etcétera, evalúo. Yo creo que es muy importante, sobre todo las primeras sesiones, que se hagan presencialmente. Ya sé que hoy en día la mayoría de la gente es un dinero fácil, si están en su casita tranquilamente,
le da el número de cuenta, tal, y ahí le cuentan un montón de rollo, y si la persona llora, grita, patalea, parece que les importa un comino. Pues yo digo, en mi experiencia, puedo estar equivocado, es mi experiencia, que tienes que tener esa ética, esa dignidad y estar presente en la persona. Tú no puedes decirle a una persona, métete por ese camino, vete para allá, que allí llegarás al Himalaya. No, vete tú primero. Vete tú primero. Ahora, una vez que la has acompañado 2 o 3 veces, a la cuarta le dices, oye, que ya conoces el camino. Claro, claro. Es trata por lo menos de reconectar. No, pero suena no solo profesionalmente coherente, sino amorosamente responsable. Y me parece que de eso se trata, porque siempre el amor es el camino en todos los órdenes. Y estamos hablando del tesoro que está aquí guardado, que es nuestro inconsciente y que guarda todo ese material tan valioso que nos puede ayudar a tener la mejor versión de nosotros mismos y vivir de la mejor forma posible, más allá de los temas de dolor y demás, sino en el tiempo del aquí y ahora, sino, o sea, estamos hablando de un otro ser humano, no se lo puede dejar suelto. Por eso me pareció muy interesante la pregunta que te hicieron, porque seguramente más de una de las personas que está aquí conectada debe haber tenido alguna experiencia a distancia y por eso, sabiendo de tu conocimiento, te hace la pregunta. Me parece maravilloso que le contestes. Ahora, ¿cómo adaptamos esa enorme responsabilidad que tú tienes aplicando la hipnosis a estos nuevos tiempos de confinamiento que parecen no terminar nunca, ¿no, Horacio? Sí, en las redes, en YouTube, por ahí, hay una sección que se llama precisamente La mirada interior, donde yo tengo un montón de ejercicios grabados, pero, ojo, grabados de voz nada más, pero son ejercicios de autohipnosis, visualización, son como generalizaciones, ¿no?, para calma, relajación, tranquilidad, no son concretos y específicos, porque si una persona va y te dice, mira, tengo una fobia, aunque sea una fobia simple, fobia a las arañas, fobia a los ratones, aunque sea una fobia simple, hay que trabajárselo y sobre todo presencialmente. Una fobia así a distancia no es correcto, no es ético. Pero fíjate tú, que una persona, no es lo mismo que una persona te venga al gabinete y te diga, tengo una fobia simple, claustrofobia, a los espacios cerrados, ¿vale? Entro en un ascensor, en total, bien, bueno. A agorafobia, que es todo lo contrario a espacios abiertos, donde hay mucha gente, etcétera. Son 2 tipos de fobia. La fobia simple es cuando la persona ha creado, como respuesta a unos estímulos, un miedo exagerado a las arañas, ¿no? Pues hay gente que tiene pánico a las arañas, pero es un miedo exagerado porque la parte racional, si actuara, diría, bueno, a esta pobre araña le pego una patada y la aplasto. Pero, sin embargo, no puede. Hay algo en el inconsciente. Sin embargo, cuando es una agorafobia, fobia a los espacios abiertos, yo he trabajado con cantantes, con deportistas, cantantes de ópera, música, porque tiene lo que se llama pánico escénico, miedo escénico, es decir, salir al escenario, se quedan paralizados porque son cientos o miles de ojos los que les están mirando y vete a saber con qué lo relaciona. Una de las cualidades de nuestro cerebro es la asociación. Tú estás viendo gente que está ahí mirándote, tú sales ahí con la música y tal, con tu equipo, la orquesta y tal, ¿no? Y hay 100, 400, 500 personas, por 2 ojos que tenga cada uno, son 1000 ojos que están mirándote. Tú lo estás viendo, lo que estás viendo físico es eso, pero ¿qué es lo que te tensa? ¿Qué es lo que te quedas ahí crispado, tenso? Porque inconscientemente lo estás asociando, estoy contando un caso concreto que me pasó, con tu padre, que desde pequeño te exigía horas y horas y horas de tocarla, porque el padre quería tener el hijo que mejor tocara la guitarra, que mejor tocara el piano, etcétera, etcétera. Entonces, sin darse cuenta, y dice, claro, en la terapia que hicimos, que al principio ni se daba cuenta, decía que hubo un momento que dijo, claro, ahora comprendo por qué tengo pánico cuando toco el escenario. Dice, porque son cientos de ojos que me están mirando. Dice, igual que mi padre me estaba observando y en cuanto que había una nota que estaba mal entonada, ¡plas!, me pegaba un bofetón. Claro, como mecanismo protector, el inconsciente había provocado una amnesia protectora, porque eso ocurría desde muy pequeño. Pero ahora, cuando vino a mí, tenía 40 años, tocaba en uno de los coros musicales más importantes de España a nivel nacional, y él no se daba cuenta, dice, yo, además era muy bueno, tenía algunos premios y tal, pero, fijaros bien, por asociación, a nivel inconsciente. Lo que pasa es que el consciente en ese momento no se daba cuenta, era a nivel inconsciente. Bueno, ese pánico escénico no se puede trabajar como si fuera una fobia simple.
Ahora, si una persona recuerda cuando tenía 8 o 10 años en un momento dado algo concreto y específico y que es lo que le sigue ocurriendo, 20 años después, bueno, una fobia simple, pues ya sabes que el miedo a los perros fue que cuando tenías 7 o 8 años un perro te atacó, pero a lo mejor el perro resulta que lo que quería era jugar contigo. Lo que pasa es que en ese momento la madre o quien sea gritó, cuidado con el perro, cuidado con el perro. A lo mejor tenía fobia ella también, se lo trasladó a la hija, yo he tenido casos así. Y bueno, ese es fácil de solucionar porque se debe a un caso concreto y específico, pero cuando es una agorafobia hay otras instancias psíquicas implicadas. Entonces, todo eso, Alicia, no se puede hacer a distancia, hay que hacerlo presencialmente. Ahora, como refuerzo sí se puede hacer vía online, todo eso sí se puede hacer, porque yo he estado en México, he estado en Uruguay, he estado en Perú, etcétera. En Ecuador también, en Ecuador, también, ¿no? ahí, Sí. Sí, hay un proyecto muy bonito, Colombia, Ecuador, Argentina, me llamó una persona y me propuso en 2 ciudades importantes. Ya veremos a ver, como esto de la pandemia esta nos ha hecho por tierra todo. Yo ya voy por la chiquicientas cuarentena, te cuento. Por pero eso, bueno, bien. Entonces quiero decirte, Chic, todo eso en síntesis, la hipnosis es teniendo en cuenta que la hipnosis es un coadyuvante, un amplificador, que te ayuda, que es la llave para entrar en el inconsciente. Si aceptamos que el inconsciente es fuente de recursos, creatividad, etcétera, entendemos la importancia de los estados hipnóticos para facilitar cualquier acción. Una varita mágica, yo no quiero la varita mágica. Y si hay en 41 años que llevo trabajando e investigando en el campo de la psicología, no las he descubierto todavía. Creo en el tesoro del inconsciente porque todos los grandes maestros de la psicología oficial, de la psicología transpersonal, creo que si alguien entiende de la mente y de la meditación de la psique es el budismo. Creo, tú has dicho 6 o más años, ¿no? El Buda, ¿cuántos años antes de Cristo? 1000 y pico, ¿no? 2000 casi, 2000 creo, casi. Antes de, claro, el budismo. Yo no entiendo cómo la psicología oficial no estudia. Y seguimos dando vuelta, Horacio. Seguimos dando vuelta. Venimos de 4000, 2000. Parece que nunca evolucionamos en lo que al pensar se refiere, ¿no? Parece ser. Avanzamos tecnológicamente en muchas cosas, pero en lo que es el ser humano en tal, recurrimos a lo mismo que nuestros antiguos. Hemos cambiado. Antes se mataba con arcos y flechas, ahora con bombas de neutrones, pero en la humanidad hemos evolucionado poco. Y en esto del manejo de la mente es donde menos se presta atención en los colegios, en las universidades. Deberían entrenar a la gente, a los chavales. Yo, por ejemplo, me han llamado en varios institutos, aquí en España, en la región de Valencia, me han llamado varios años porque los institutos de formación ya están en la última etapa, 16, 17 años para terminar los estudios normales. A partir de ahí, pues tienen que estudiar, hacer lo que se llama un año de selectividad y de ahí eligen la carrera. Entonces, tienen que pasar unos exámenes, eso genera a los chavales 16, 17 años de cara a esos exámenes para la selectividad, luego la carrera que van a elegir, etcétera. Les lleva a una gran tensión. Bueno, me han llamado varias veces para trabajar. Claro, el que no ha estudiado, yo no puedo hacer que apruebe, pero el nivel de calma, de tranquilidad, la mente más calmada, una mente más receptiva, etcétera, ¿no? Potenciar todo eso, se puede trabajar. Sin embargo, bueno, pues se deja a un lado, se les somete a unas presiones tremendas por los estudios, etcétera, y sin embargo se les enseñan muchas materias que luego no les va a servir para nada en la vida, pero lo que no se les enseña es el estado de conciencia apropiado. Eso. No se nos enseña lo que es el amor, no se nos enseña que somos amor, nada. Entonces me parece que esta pandemia, mucho dolor por quienes se fueron y se irán, igual de todos modos se iban a ir, pero creo que en cierta parte, y lo digo con mucho respeto, será una bendición para grandes cambios que espero lleguen. Por ejemplo, a nivel educativo y en todos los niveles. Lo hablo desde el nivel de mi nieto, que tiene 7 años, secundaria y universidad, porque salimos llenos de datos, de información, de cosas que jamás utilizamos en nuestra vida, fórmulas químicas que, a ver, yo que me dediqué al periodismo o estos últimos 15 años al estudio del budismo y el mindfulness Zen, a ver, ¿para qué me sirvieron? Si lo primero que me dijeron es que tenía que vaciar la mochila de tanto conocimiento que me pesaba el cuerpo. Entonces no podía conectar con donde tenía que conectar. Horacio, hay algo que tú pones y escribes en las redes. ¿Cuántos libros escribiste, Horacio?
En este momento tengo escritos ya 6, publicados 6. 6. Aquí he puesto uno, el último, por si acaso sirve de referente. Ah, ¿cómo se llama el último? Protocolos de hipnosis y PNL. Claro, porque tú tienes hipnosis en terapia, hipnosis y PNL. Sí, y este es el último, ese no lo tenía. De la editorial Tinta Mala, que es la que me está publicando los 3 últimos libros, sí. Ahora, okay. tengo que aclarar una cosa, Alicia, y hay gente que no lo entiende. Cuando yo en este libro digo, por ejemplo, que yo me he dedicado a lo largo de 41 años de estudiar, investigar, copiar, emular, modelar a todos los grandes, desde Freud, Jung, pasando por Erickson, y ese trabajo, esas técnicas, esos métodos, viendo cursos hoy en día a través de las redes, pues imagínate, hay infinidad de programas grabados de cómo trabajaban y sobre todo sus libros, y algunos he ido presencialmente. Entonces yo lo que hago es una especie de recopilación. Aquí hay 40 y tantos ejercicios distintos, complementarios, y hay gente que le sorprende que le diga, oiga, que yo lo he copiado, lo he modelado, he imitado a los maestros. El que quiere ser un buen futbolista, pues tendrá que imitar a un buen futbolista. El que quiera ser un buen boxeador, etcétera, tendrá que imitar. Entonces lo que yo he hecho es implicarme, investigar, modelar y publicarlo. ¿Por qué? Hombre, le doy mi granito de arena, le doy mi particularidad, cada uno le damos nuestra propia singularidad, es mi experiencia, pero que sea algo que esté ampliamente contrastado, experimentado, que es lo que todos los grandes maestros han cartografiado la psique humana, han mostrado el mapa y nos dan indicaciones para seguir, ¿no? Y creo que uno de los méritos que tienen los libros que yo he escrito es que he modelado lo que hacen los expertos. Y eso es lo que transmito, lo paso por mi propio crisol. Mira, el año dicen que tiene 365 días, no lo voy a discutir. Pero te puedo asegurar, si estoy en España, en cualquier parte de España que esté, si estoy en cualquier parte de Perú, Lima, Arequipa, etcétera, que he estado, en México, he estado ya en 4 o 5 ciudades de México, donde sea, creo que no hay ni una sola noche que por lo menos no me escuche mis propias grabaciones de autohipnosis, modelando a uno, modelando al otro, modelándome, para practicarlo, para dormir, para evitar tener que tomar pastillas, porque por la edad, ya sabes, los trastornos del sueño, todas esas historias. Entonces, todo eso es lo que yo transmito a los demás. ¿Dónde está la garantía? ¿No? Porque alguien me preguntaba, bueno, pues si no has hecho tú nada más que modelar a los demás, ¿dónde está tu mérito? Digo, pues eso, en que he aprendido de los maestros, les sigo, claro, lo practico, lo vivo. Ya, pero si tú dijeras que lo has descubierto tú, digo, mira, ya hay bastantes engañadores por ahí. Vamos a ser realistas, yo no he descubierto nada nuevo hay bajo el sol. Yo he aprendido de los maestros, lo practico, lo que sirve, lo enseño a los demás. Y creo que si mis libros tienen algún mérito, es ese, pero nada nuevo hay bajo el sol. No, pero hay distintas formas de adaptar el conocimiento de los grandes. Claro. Con 40 años de experiencia. Contame, Horacio. 41, te saqué uno, perdón. Contame, Horacio, hipnosis y PNL, programación neurolingüística, ¿por qué van tan interrelacionadas y de la mano? Explicado de una manera sencilla y elemental, ya sabemos que la programación neurolingüística, a partir de Bandler y Grinder y tal, ¿no? Y Robert Dill, con lo de las creencias y tal, bueno, lo que nos viene a decir es que todo lo que nosotros hacemos, explicado de la manera más elemental, todo lo que hacemos, desde una respuesta fóbica, desde una respuesta de rabia, desde cualquier cosa, de proyectar algo. Un puente virtual entre Nueva York y España para darle la cordial bienvenida. ¡Hola! Muy buenas. ¿Ya estamos? Ya estamos, así estamos en este puente. Querido Horacio. Maravillas de las técnicas. Un puente virtual entre Nueva York y España para darle la cordial bienvenida. ¡Hola! Muy buenas. ¿Ya estamos? Ya estamos, así estamos en este puente. Querido Horacio. Maravillas de las técnicas. Bueno, y de Íñigo, mi hijo que ha estado aquí, que lo está manejando, si no. Bueno, gracias al hijo y gracias a Gastón, que es parte de tu equipo de media,
que ha hecho posible que nosotros estemos conectados por primera vez, y no será la única, espero. Horacio, permíteme que primero te agradezca la amorosidad y la sensibilidad y el tiempo, que creo que es lo más valioso que un ser humano le puede dedicar a otro, porque yo sé que tu agenda es muy ocupada, para compartir juntos este Despertares de hoy. Muy bien, con mucho gusto. Horacio, vamos a hablar un poquito, porque yo creo que tú eres el referente, desde tu instituto, La Mirada Interior. ¿Nosotros, Horacio, miramos en la dirección apropiada? No. Una de las primeras cosas que tendríamos que enseñar, por ejemplo, cuando estamos trabajando con algún cliente o paciente, o como le queramos llamar, antes de obsesionarse uno con la técnica o con el método que va a utilizar para luego hacer la terapia, que deje de fumar, que mejore la autoestima, etcétera, sería enseñarle a mirar en la dirección apropiada. Es decir, cambiar la perspectiva. Y esto no es una cosa mía solo. Milton Erickson, el gran innovador de la hipnosis, lo que llamamos la hipnosis naturalista o hipnosis ericksoniana, el gran referente en los tiempos modernos clínicos de lo que es la hipnosis, él decía que había que cambiar la perspectiva de las personas, enseñarles a pensar de una manera distinta. Y lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, pero es un problema que no solamente nos compete a nosotros, los terapeutas, sino yo creo en general, ¿no? Todos los sistemas educacionales, los colegios, etcétera, lo primero que tienen que enseñarle a una persona es a mirar en la dirección apropiada, pero Alicia, fíjate una cosa, para poder hacer esto, el profesional, por ejemplo, de la terapia, ¿qué es lo primero que debe hacer, que no lo hace casi nadie? Aprender él. Erickson era un gran referente, gran parte de todo el conglomerado de técnicas y métodos que utilizó, llamada hipnosis ericksoniana, etcétera, lo hizo previamente porque él practicaba la autohipnosis sobre sí mismo. Él tuvo, cuando tenía 17 años, un ataque de poliomielitis que lo dejó en la cama un montón de tiempo, que estuvo a punto de morir, entró en coma, etcétera, y él, y entonces no conocía la hipnosis, ni la visualización, ni nada, pero él, gracias a su capacidad de observar todo lo que tenía alrededor, porque el cuerpo estaba inmovilizado, solamente podía hablar, oír y ver, pero el cuerpo estaba totalmente inflamado, no podía. Entonces observaba todo lo que tenía a su alrededor, qué hacían, cómo lo hacían. De ahí él desarrolló mucho esa visión del lenguaje no verbal, lenguaje del inconsciente. Con la palabra podemos decir una cosa, el cuerpo dice otra. En fin, se convirtió en un gran observador. Y el terapeuta, repito, porque esto por desgracia ocurre, se obsesionan con utilizar unas determinadas técnicas que muchas veces las presentan como varitas mágicas, ¿no? Como algo milagrero, y no se dan cuenta que lo primero que tiene que hacer el terapeuta es aprender él mismo a practicar la hipnosis para entrar en trance, del latín, trance hipnótico, no tiene que ver nada con cosas raras. La psicología oficial incluso dice que la hipnosis no es un trance, le llama de muchas maneras, pero sí es un trance etimológicamente, el sentido etimológico, trance del latín, transire, transitar, pasar de un estado a otro punto. Una persona con ira, con rabia, con frustración, con miedo, tú a través del método de hablar con él, etcétera, pues le cambia su perspectiva y sale más calmado y más relajado, pues ya le has llevado a un estado de trance. Bueno, lo que quiero hacer hincapié es que es uno mismo, el profesional, el terapeuta, hipnoterapeuta, como queramos llamarle, el primero que deberíamos practicar la hipnosis sobre nosotros mismos, colocarnos en el estado de conciencia más apropiado para poder comprender a la persona y orientarle. Y es lo que hacía Erickson. Erickson entraba en trance para sus dolencias, sus problemas físicos que él tenía. Al final, a los 50 años, volvió a tener otro ataque de poliomielitis. Se quedó en una silla de ruedas, tenía unos dolores tremendos. A través de la hipnosis desarrolló todo lo que desarrolló, trabajó sobre sí mismo y ayudaba a la gente a aliviar sus miedos y alcanzar sus objetivos. Y esto es lo primero, cambiar la perspectiva y mirar la dirección apropiada. Creo que es lo esencial, Alicia. Y la dirección apropiada, en el caso de los terapeutas o de quienes practican la hipnosis, es
siempre ir hacia adentro y la práctica primero con uno mismo, ¿no? Claro, es fácil y es difícil. Bueno, es fácil porque es una introspección. Es decir, para estudiar el cosmos, las galaxias, los mundos, los universos, pues se utilizan grandes telescopios. Para estudiar lo infinitamente pequeño, como un microbio, una bacteria, se utilizan los microscopios, los instrumentos para ver lo pequeño. Entonces, para vernos a nosotros mismos y conocernos, no hay instrumento, no hay ningún aparato. Es una capacidad, una cualidad de la mente humana, de la introspección, la autoobservación, es decir, la conciencia de la propia individualidad, que es, parece ser, lo que nos distingue de los demás animales, de los monos, de los perros, de todo, ¿no? Esa capacidad de autoobservación y ser consciente de la propia individualidad es lo que nos caracteriza de los demás animales, porque por lo demás tenemos instintos primarios, tenemos inconscientes, tenemos todo, como un animal, ¿no? Como un mono por ahí. Entonces, es la autoobservación, la introspección. Nadie puede saber en qué estado de conciencia estoy yo ahora. Yo puedo estar tenso por dentro, tengo una gran ansiedad, tengo tal, o puedo estar tranquilo, relajado, aunque aparentemente parece que estoy muy tranquilo, pero por dentro hay un estado emocional, como tú, como cualquier persona que nos vea. Entonces, eso solamente sabe uno hacerlo, y es la autoobservación, qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una máxima por ahí que principia diciendo que las cosas primero se entienden con el intelecto, después se siente y se desean con el corazón, con la emoción, y luego se realizan en la acción. Y yo creo que un terapeuta primero debe de practicarlo. Solo aquel que ha transitado un camino, Alicia, solo aquel que conoce un camino puede llevar a otro. Nadie puede llevar por una senda a alguien a un lugar si no lo has transitado. Si creo, no recuerdo si era Jung o Erickson o otros decían, solamente el profesional solamente puede llevar a un paciente hasta donde él mismo haya sido capaz de llegar. Tú imagínate los Sherpas, estos los guías en el Tíbet por ahí, cuando son contratados porque quiere llegar arriba a los Himalayas y por ahí. Esta gente, si el Sherpa, el guía, no conoce los caminos, pues terminará perdiéndose él y quien lo ha contratado. Tú haces, ¿ves? Tú haces Dime. siempre, Horacio, perdón que te interrumpa, tú haces siempre un gran parangón que me parece muy interesante con el camino del budismo, que es el que yo practico, y que tiene más de 4.000 años, por lo menos creo, de existencia, ¿no? O más, y donde los monjes, los lamas, los venerables, los rinpoches, en los distintos caminos del budismo, van llegando a estados meditativos, ¿no? De conciencia plena, de conciencia absoluta, para después ser lo que se llama la iluminación, que es el self, por así decirlo. Explícanos un poquito de eso que tú siempre hablas y a mí me interesa tanto. Bueno, como dices, que tú lo conoces, yo conocí durante bastantes años una línea del budismo. Tú sabes que hay dos escuelas principales, o por lo menos la fuente de información que me llegaron a mí. Una es la del Hinayana, o pequeño vehículo, y otro del Mahayana, el gran vehículo. Sí, dicen, las fuentes en las que yo he bebido, que el Hinayana, o pequeño vehículo, era como la parte esotérica del Buda, y que el Mahayana era la parte más externa. Si tuviéramos que compararlo con el catolicismo, cristianismo, el Hinayana sería el conocimiento esotérico que dicen, que enseñó Jesús a sus discípulos, lo que llamamos los gnósticos, que fueron perseguidos por la Iglesia, etc. Y que el catolicismo sería el Mahayana, que sería como el Dalai Lama y todo esto. Bueno, yo he practicado durante varios años una rama de la escuela Soto Zen, me imagino que sabéis, con el maestro Taisen Deshimaru, que estuvo en París, montó allí un centro de meditación muy importante, incluso Paul Chorchard, un catedrático de biología de la Sorbona, de la Universidad Sorbona en París, que investigó durante muchos años, trabajó con el maestro Taisen Deshimaru, de Japón, que emigró de Japón a Europa, y ahí se hicieron grandes descubrimientos acerca de los estados de meditación, producción de ondas alfa, inhibición cortical, activación subcortical, y da la casualidad que William Kroger, que es un gran, ya murió, un gran médico, un especialista, creo que era oculista, no estoy muy seguro, bueno, él trabajaba mucho con la hipnosis, y él precisamente
el doctor Kroger, cuando habla de lo que es el trance hipnótico, pues él dice eso, una inhibición cortical, una activación subcortical, se inhibe el córtex, se activa la zona del tálamo, hipotálamo, sistema límbico, y hay una gran cantidad de ondas alfa, etcétera. Los estudios que se hicieron en la Sorbona con la meditación Zazen o Sazen, que tú conoces, ¿no? Esta meditación, que es la que yo estuve practicando años, él dice que las investigaciones que hicieron en la Sorbona, en París, con electroencefalograma, etcétera, eran muy parecidas a los estados hipnóticos también. Claro. Lo que pasa es que la hipnosis es un poco compleja, porque la hipnosis no es necesariamente siempre un estado de relajación. En terapia sí, pero tú ya sabes que en tipo espectáculo hipnotizan a una persona con sugestiones, le provocan un estado catalético de gran rigidez, ahí no están, y lo colocan sobre dos sillas, ¿no? Que es una práctica, a mí no me gusta hacerla porque implica peligros, ¿no? Pero bueno, si contemplamos la hipnosis como un estado de elevada sugestionabilidad, relajación, etcétera, las investigaciones que se han hecho, y por ejemplo, la doctora Helen Cranford, que falleció hace poco en la Universidad Virginia, en Estados Unidos, investigó con un grupo a ver cuál era el correlato fisiológico entre áreas del cerebro y estados de conciencia. Estados de conciencia que llamamos estados hipnóticos, estados de trance hipnótico, estados de hipnosis. Si había o no había áreas del cerebro a nivel físico implicadas, es decir, cuando la persona está hipnotizada, ¿hay algún área del cerebro que se pueda comprobar que está más activa o menos activa? Sí, con resonancia magnética funcional, pues se sabe y se han hecho muchas investigaciones cuando la persona está visualizando, cuando la persona está en un trance profundo. Pero, Horacio, esto significa, perdón que te interrumpa un segundo, sí, significa como... en mi ignorancia me encanta preguntar y todos queremos aprender. Sí. ¿Esto quiere decir que en un estado hipnótico la mente puede cesar de pensar y entrar como en un estado de meditación profunda? Esto se ha comprobado. Sí, es que todo esto se sabe. Ella dice, la doctora Helen Cranford decía, en Virginia, Estados Unidos, decía que hay áreas de la mente que se encienden, que se activan y otras que se apagan. Las investigaciones de Paul Church, el catedrático de biología en la Sorbona, en París y tal, saben que hay una inhibición cortical. Es decir, la mente, el pensamiento racional, toda la parte frontal de la voluntad, del raciocinio, etcétera, se inhibe, pero no está ausente, en la hipnosis me refiero, en la hipnosis. Sí. Se inhibe de tal manera que hay una activación del subcórtex, que en su córtex, tálamo, hipotálamo, etcétera, sería el soporte anatomofisiológico del inconsciente. Hay un puntito cuando se alcanza el estado isirio, como tú bien sabes, que es pensar desde el fondo de no pensamiento, entonces estaríamos en ese estado Buda, en ese estado de iluminación, etcétera. Lo que pasa es que la hipnosis no persigue eso. La hipnosis o persigue las cosas de espectáculo o lo que persigue, en mi caso, es hacer terapia. Por lo tanto, cuando yo trabajo sobre mí mismo, cuando trabajo con un cliente, no estamos buscando ese vacío mental, tal, para luego pasar a un estado superior, que es lo que sí persigue el budismo, ¿no? Pero hay un paralelismo. Además, se hicieron unas investigaciones, el doctor Kroger también decía que se eligieron, estoy hablando de los años 60, 70, si mal no recuerdo, se hicieron unas cuantas investigaciones en Estados Unidos a ver qué diferencia había entre distintas técnicas de meditación zen, de yoga y otras técnicas, a ver si había alguna diferencia a nivel cerebral con los estados hipnóticos. Y en la fase inicial, Alicia, todo es autohipnosis, porque es focalización de la atención en un punto, etcétera. Lo que pasa, claro, el budismo va más allá, busca una iluminación, ¿no? Como dicen ellos, y sí, yo conciencia, o sea, más allá del pensamiento. Y la hipnosis no, la hipnosis se queda abajo para hacer una terapia, bueno, los números circenses. Pero hay un punto que dicen que todo es autohipnosis en el sentido de que focalizas la atención, focalización de la atención en un punto para tener un solo pensamiento ahí. Si lográramos pasar eso, entonces entraríamos en un estado búdico. ¿Te llevó todo esto, porque eres un gran estudioso, cuando aplicabas la hipnosis, o la sigues aplicando, a estudiar este tema del budismo, ¿no? Del cual siempre haces alguna mención? ¿Por qué? Sí. Yo lo he hecho porque hace muchos años
En los años 78, 1978, yo dejé una actividad deportiva profesional que yo tenía y me metí de lleno en algunas escuelas que tenían que ver siempre con el autoconocimiento y desarrollo personal. Estuve con escuelas gnósticas, luego empecé a investigar mucho la psicología transpersonal, empecé a estudiar mucho a Freud. En el Centro San Luis de Bilbao estuve varios años estudiando el psicoanálisis freudiano, luego ya trabajé mucho, estudié mucho también a Carl Gustav Jung, estuve estudiando la psicología humanista y la psicología transpersonal. Y era la época que yo lo combinaba con la meditación. Al principio empecé con unas técnicas de yoga, pero me convenció mucho más el budismo. Entonces, mediante la práctica del budismo y algunas prácticas que entonces realizaba de los gnósticos, que eran desdoblamientos astrales, experiencias extracorpóreas, tuve algunas experiencias de ese tipo. Entonces, claro, yo me di cuenta y sigo reconociendo que probablemente en cuanto a meditación, interiorización, creo que lo más completo que hay es el budismo, el zen, la meditación zen, la práctica del zazen, ¿no? Que te vas concentrando en la exhalación, en el jhara, ¿no? Como lo llama el centro de gravedad, la posición. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de la terapia, también descubrí que la llave para entrar en el inconsciente no inconsciente puramente freudiano, ¿no? Como depósito de los instintos, las pulsiones, no. El inconsciente al estilo de Carl Gustav Jung, donde están los arquetipos, el inconsciente colectivo, etcétera. Y como decía el maestro Taisen de Shimaro del budismo zen, la práctica del zazen, dice, en el inconsciente está la verdadera sabiduría y la intuición, ¿no? Y Milton Erickson, el gran psiquiatra norteamericano, decía, toda persona tiene a nivel de su mente inconsciente todos los recursos que necesita para alcanzar su meta, sus objetivos. Quiero decir que yo me di cuenta que la hipnosis, lo que es el trance, porque la hipnosis no es una terapia en sí, lo que llamamos trance hipnótico, hipnosis, es el facilitador. Es un estado de elevada sugestionabilidad, una gran concentración que tienes en ese momento, si lo diriges así, y ahí puedes hacer que la persona haga alguna gamberrada como un espectáculo, ¿no? O lo diriges hacia la consecución, alcanzar una meta, eliminar unos miedos, unos complejos, etc. Es un estado de conciencia muy especial. Hay inhibición del córtex, como he dicho antes, activación del subcórtex y una mayor polarización del pensamiento hacia el lado derecho del cerebro. Hemisferio cerebral derecho, imaginación, intuición, creatividad, inhibición del izquierdo, analítico, racional. Como no se paraliza ninguno de los dos, que los dos pueden estar perfectamente combinados a través del cuerpo calloso, pues hay una especie de visión, de percepción de las cosas más intuitiva, más holística y más intuitiva. En síntesis, la hipnosis sería la llave que te permite entrar en el inconsciente, en este estado de conciencia. ¿Por qué? Y aquí coinciden todos los maestros. En el inconsciente está la sabiduría, está el potencial, está todo. Incluso, tú sabes, en psicología se dice que somos un 10% de conciencia y un 90% de inconsciente. Bueno, aunque solamente sea por eso, ¿no? Y la cantidad de células que se encargan de crear los órganos del tálamo, hipotálamo, encargado de los procesos inconscientes, son infinitamente superiores a las células que se necesitan para el proceso racional. O sea, lo mires por donde lo mires. Por el método científico, por el método de la experimentación, del yoga, de la meditación, sobre todo de la hipnosis, el inconsciente es el gran tesoro. Eso de la película del Señor de los Anillos, dice, mi tesoro. Pues mi tesoro es el inconsciente. Claro, en ese inconsciente también están nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras inseguridades, lo vivido, bueno, todos los traumas, pero si no trabajas con el inconsciente, Alicia, no avanzas, no progresas. Y con todas estas llaves se apuntalan cuando tú trabajas desde la hipnosis, por ejemplo, con el alivio del dolor, con el alivio de, por ejemplo, salir de adicciones. ¿Se puede también salir de esta zona tan frecuente en la que estamos viviendo en estos nuevos tiempos, que es la vibración tan baja del miedo a partir de la hipnosis? Sí, una de las áreas donde más se ha trabajado y se sigue trabajando con la hipnosis, y donde más científicamente está comprobado, es en oncología, cirugía, preparación al parto, pero todo lo que tenga que ver con la cirugía y el cáncer, oncología, es una de las áreas donde más se ha trabajado. Yo he tenido
la oportunidad de trabajar bastante con personas con cáncer, etcétera. He estado colaborando con varios médicos, con varios cirujanos y sobre todo con el doctor Fernando Jiménez del Oso, que era médico, psiquiatra, tenía un programa de televisión, aquí en España era muy famoso y en toda Latinoamérica en su época. Y tuve la ocasión de trabajar porque es un paliativo del dolor tan grande y tan extraordinario, Alicia, que a veces las personas entran en unos grados ya de deterioro, en una fase terminal del cáncer, e incluso cuando ya empieza a tener ese olor característico de la persona que está en fase terminal, y ya ni la morfina ni ningún elemento químico les alivia. Con hipnosis hace que su propio cerebro segregue a través de las neurotransmisores, endorfinas, etcétera, y se anula el dolor durante horas. Estoy hablando de casos terminales, ¿no? Donde ya, repito, la medicina ya prácticamente no puede hacer nada, salvo unas dosis tremendas de sustancias químicas que ellos manejen, pero que ya solamente es para quitar el dolor. Y a veces en algunas personas ni funciona. Con la hipnosis sí se puede ayudar, es un gran coadyuvante. La hipnosis no es ninguna varita mágica, ninguna panacea, esto quiero dejarlo claro, pero es una herramienta muy poderosa que hay que tener en cuenta lo siguiente: puede aliviar, puede disminuir, demostrado científicamente. Por ejemplo, Hospital Monte Sinaí, Estados Unidos. Claro. Yo he trabajado con gente que ha sido operada allí, que luego han venido aquí a España, he trabajado con ellos con hipnosis para mejorar su calidad de vida, porque no solamente estás trabajando con el umbral del dolor físico, sino con el componente de ansiedad, de angustia, pensamiento ansiógeno, ese pensamiento derrotista, se desilusionan, se deprimen. Al deprimirse se sabe que afecta al sistema inmunológico, las defensas del organismo se debilitan también. O sea, es una gran catástrofe la que se apodera de esta gente, y con la hipnosis se les ayuda a mejorar su calidad de vida. Ahí tenemos un pequeño tema en la conexión con mi estimado Horacio Ruiz, a ver si podemos solucionarlo, porque es tan interesante todo lo que nos está aportando sobre la visión de la hipnosis en los tratamientos para el dolor. A ver, perdona. Sí, es que ha entrado una llamada y nos ha cortado. Quiero decirte, en Estados Unidos, por ejemplo, en el Hospital Monte Sinaí, creo que hay uno en Miami y otro en hay uno en Miami. Sí, hay uno en Miami, en South Beach. Yo he trabajado con gente que ha sido operada allí y he leído los informes, las investigaciones médicas, y he explicado de una manera elemental que todos nuestros oyentes y videntes nos puedan entenderlo. Los estudios que se han hecho en el Monte Sinaí, ¿no? Y repito, yo he tenido la ocasión de verlo, se han hecho grupos control, un número determinado de personas con determinado tipo de cáncer. Se les ha tratado con los protocolos ordinarios, oncológicos, cirugía, medicación, etcétera. Otro grupo, personas con tipo de cáncer parecido, se les ha hecho el mismo protocolo, cirugía, etcétera, más hipnosis. Bueno, el grupo que ha sido tratado con hipnosis, siempre mejor calidad de vida, que ya justificaría el uso de la hipnosis. En algunos casos, alargamiento de años de la estadística. Una persona operada de un cáncer, un tumor X, pues normalmente vive tanto tiempo, estadísticamente. Bueno, con hipnosis, siempre que se trabaja con hipnosis hay mejor calidad de vida, repito, que justifica ya el hecho de que se practique la hipnosis. En la segunda parte de la investigación es que hay un número más amplio de años considerable que viven, lo cual ya, aparte de calidad de vida, más años de vida, doble demostración de la eficacia de la hipnosis. Y en algunos casos, remisión espontánea del cáncer. No digo que con la hipnosis se cura el cáncer, digo que siempre va a ayudar. Eso son demostraciones del mismo Hospital Monte Sinaí de Estados Unidos en oncología. Yo he tenido ocasión de trabajar con gente. Entonces, odontología, extracciones de piezas dentarias, preparación al parto. Fijaros bien que hasta nuestro premio Nobel de Medicina, español, don Santiago Ramón y Cajal, se sabe, y cualquiera se puede meter en YouTube y buscarlo, que a su mujer, cuando iba a dar a luz, estaba embarazada y iba a dar a luz, la trataba con hipnosis, la ayudaba. Y a sus propios pacientes solamente se conoce, ¿no?, los grandes descubrimientos que le hizo de las neuronas, del cerebro, todo esto. Pero no se habla de que trabajaba con la hipnosis.
todos los grandes en el último siglo pasado, todos los grandes, desde Charcot, la Salpêtrière, desde Bergheim, desde Jung, desde Freud, hasta llegar, pasando por don Santiago Ramón y Cajal, hasta llegar a Milton Erickson, todos, sin excepción, han trabajado con la hipnosis. Todos los grandes en el último siglo han trabajado con la hipnosis, ¿no? Entonces, es un gran coadyuvante, un amplificador. Y es una práctica relativamente sencilla de aplicar. Lo que pasa es que hace falta, una vez que la persona está hipnotizada, ¿qué se hace? Ahí tienes que tener un montón de herramientas, un montón de métodos o técnicas. Ya está la persona hipnotizada. ¿Ahora qué hacemos? ¿Haga espectáculo o vamos a utilizar ese estado de conciencia? Claro, porque esto es lo que pasa con la hipnosis. Yo creo que se cubre como en un manto de piedad y, como tú dices, los grandes pensadores, médicos, además la han implementado en su vida diaria, pero todo esto no se sabe, no se habla. ¿Por qué no se habla de la hipnosis? Porque hay todo un show montado también en base a espectáculos que tienen que ver con hipnosis colectivas, que nada tienen que ver con esto que tú me cuentas si se aplica, ¿no? A nivel médico. Sí, si tuviera que darte una contestación así muy coloquial, diría que como no hay ninguna multinacional farmacológica detrás de producir el trance, no, esto lo digo medio en broma, medio en serio. ¿Es verdad? Claro, si hubiera alguna fábrica, alguna multinacional, que a través de una pastillita tú entras en un estado hipnótico, que pues también es discutible. Se vendería en Walgreens, Todo el mundo, lugares, todo el mundo compraría la pastillita para entrar en trance. Entonces, fíjate, la cantidad, pero hay una cosa, si todos los médicos, todos los cirujanos, todos los odontólogos, todos los psicólogos estudiasen la hipnosis aplicada en terapia, claro, habría un descenso de la medicación, porque tú ya sabes, vas al médico, lo primero que te hace es pastillas, 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 y cuando has terminado, más pastillas. Claro, gran parte se vendría abajo, ¿no? Y eso es así, es una realidad. A mí lo que me extraña, no me extraña, pero quiero decir que me extraña así externamente, es que las facultades de psicología de todo el mundo, por lo menos en España, en todo Occidente, no enseñan como materia obligatoria a los psicólogos que van a ser psicoterapeutas, no les enseñan la hipnosis. Hay máster, yo me he formado, yo no soy psicólogo, pero me he formado varios años en la Universidad de Valencia, me he formado en hipnosis naturalista, ericksoniana y patrones de cambio en PNL. Bueno, pero son como máster apartados que dan, pero dentro de la carrera de psicología no enseñan la hipnosis. Y es curioso porque se sabe que nadie sale de la facultad de psicología, ojo, nadie sale de la facultad de psicología sabiendo hacer psicoterapia. Nadie. La hipnosis la tienen que estudiar después. Terminan 4 años de los psicólogos de estudiar psicología, que no les va a servir prácticamente para nada, porque no es una psicología del autoconocimiento, no es una psicología para hacer terapia, tienen que hacer lo que se llama el PIR, 3 años más, prepararse clínicamente, etcétera, ¿no? Pero la hipnosis siempre está como ahí, la tienen, está, pero no la practican, no la incorporan. Cuando ellos mismos, Skinner, Cardeña, Smith y otros grandes clínicos, psicólogos todos, han demostrado, fíjate esto, Alicia, han demostrado ellos mismos en estudios de metaanálisis que cualquier psicoterapia cognitiva, conductual, sistémica, psicodinámica, humanística, cualquier de las 7 u 8 escuelas de psicología oficiales que hay más o menos, cualquier psicoterapia, cualquier psicólogo que vaya a hacer psicoterapia para eliminar miedo, fobia, lo que sea, si lo hace en el contexto hipnótico, resulta más eficaz, más eficiente, más eficaz que es mejor, más completa, y más eficiente que va a necesitar menos sesiones para alcanzar la meta, ayudar a la persona. Claro, si son menos sesiones, es menos dinero también. Vamos a lo de siempre. Esto es un negocio, vamos a lo de siempre, claro, como tú dices, una industria farmacológica que no apoya la hipnosis porque no le conviene por los resultados. Mire, tienes ninguno, pero vamos a hablar de esta realidad, vamos a destapar esta olla. Tenés muchos comentarios, Horacio, permitime que te lea algunos y algunas de las preguntas. Sí. Yolanda pregunta, ¿la hipnosis se la puede hacer solo presencialmente? Hoy en día, teniendo en cuenta las redes, hay que hacer un cambio mental. Yo tengo que hacer un cambio, me tengo que cambiar el chip porque yo soy totalmente reacio a las terapias online y todo eso. Pero no las estoy menospreciando, ¿eh? El que yo sea contrario no quiere decir
que no reconozca que pueden ayudar. Pero sobre todo las primeras sesiones tienen que ser presenciales. ¿Por qué? En primer lugar, porque en la hipnosis, cuando haces hipnosis, una persona está hipnotizada, rápidamente va a conectar con partes del inconsciente, estados de profunda relajación. Y hay muchas respuestas en este feedback, con esta retroalimentación. Tú le dices algo a la persona, al principio quieres llevarle a un estado de relajación o de hipnosis profunda, a que recuerde una experiencia del pasado de un hogar disfuncional, abusos sexuales del tipo que sea, que es la causa causaron de que en el presente viva condicionado por esos problemas de infancia, etc. Y ahí, quieras o no quieras, en mayor o menor medida, el inconsciente va a aflorar, el lenguaje no verbal, tienes que observar cómo respira, la asimetría facial, cómo cambia la persona, etc. Y eso, vía online, no se puede ver, no se puede. En segundo lugar, ¿qué pasa si yo estoy haciendo vía online a una persona una terapia? Esta entra en una catarsis muy fuerte, una catarsis o aberración, liberación de energía. Está recordando una violación, está recordando una paliza, está recordando algo fuerte. Y de repente, como ahora mismo se nos ha ido la conexión, ¿qué pasa? Tú tienes que estar ahí. ¿Cómo puedes dejar a una persona? Mira, claro, ¿cómo sostienes? Claro, ¿cómo sostienes esto? Imposible. Pero no, hoy hay gente que lo está haciendo, que está haciendo vía online y dice, no, porque hoy en día por los medios, digo, pues entonces será el único, tengo gafe, porque a mí de vez en cuando sí se me cortan las conexiones. Entonces, si estás haciendo una terapia, entonces, una de dos, o los que hacen todo esto no saben de lo que es la verdadera psicoterapia, ni el psicoanálisis, ni la psicoterapia a fondo, no saben, o les importa un comino, son ignorantes, piensan que solamente diciendo un montón de cosas. Tienes que estar ahí, cuando vas a trabajar con una persona en problemas profundos de infancia, etcétera, o no de infancia, de adolescencia, una violación, en fin, quiero decir cosas tan fuertes, tienes que crear un anclaje cuando estás trabajando con la persona. Cuando tú en ese momento llevas a la persona a que recuerde algo que puede ser muy traumático, que la persona le va a afectar, le va a doler mucho, tú tienes que dar un anclaje, acompañar a la persona. A veces es aconsejable que reviva la experiencia como cuando ocurrió, para liberar todo el miedo, la angustia, etcétera, etcétera, que tiene, o simplemente a veces se puede disociar para que lo vea desde fuera. Sí. Yo me sorprendo mucho, digo, pero ¿qué sabes de psicología esta gente? No se da cuenta que hay problemas y cosas que tienes que estar ahí, ayudando, acompañando a la persona. Ahora, luego que has hecho algunas sesiones presenciales, las primeras sobre todo, si de refuerzo te sirve vía online. Es como cuando yo les digo a la persona, trae un USB, ¿no? Para grabar el ejercicio, luego lo escuchas, etcétera, y podemos tener una relación vía online perdón, por el correo electrónico, me avisas de cómo vas, yo te informo, etcétera, etcétera, evalúo. Yo creo que es muy importante, sobre todo las primeras sesiones, que se hagan presencialmente. Ya sé que hoy en día la mayoría de la gente es un dinero fácil, si están en su casita tranquilamente, le da el número de cuenta, tal, y ahí le cuentan un montón de rollo, y si la persona llora, grita, patalea, parece que les importa un comino. Pues yo digo, en mi experiencia, puedo estar equivocado, es mi experiencia, que tienes que tener esa ética, esa dignidad y estar presente en la persona. Tú no puedes decirle a una persona, métete por ese camino, vete para allá, que allí llegarás al Himalaya. No, vete tú primero. Vete tú primero. Ahora, una vez que la has acompañado 2 o 3 veces, a la cuarta le dices, oye, que ya conoces el camino. Claro. Es Trata mi por lo opinión. menos de reconectar. No, pero suena no solo profesionalmente coherente, sino amorosamente responsable. Y me parece que de eso se trata, porque siempre el amor es el camino en todos los órdenes. Y estamos hablando del tesoro que está aquí guardado, que es nuestro inconsciente y que guarda todo ese material tan valioso que nos puede ayudar a tener la mejor versión de nosotros mismos y vivir de la mejor forma posible, más allá de los temas de dolor y demás, sino en el tiempo del aquí y ahora, sino, o sea, estamos hablando de un otro ser humano, no se lo puede dejar suelto. Por eso me pareció muy interesante la pregunta que te hicieron, porque seguramente más de una de las personas que está aquí conectada debe haber tenido alguna experiencia a distancia y por eso, sabiendo de tu conocimiento, te hace la pregunta. Me parece maravilloso que le contestes. Ahora, ¿cómo adaptamos esa enorme responsabilidad que tú tienes aplicando la hipnosis a estos nuevos tiempos de confinamiento que parecen no terminar nunca, ¿no, Horacio? Sí, en las redes, en YouTube, por ahí, hay una sección que se llama precisamente La mirada interior,
donde yo tengo un montón de ejercicios grabados, pero, ojo, grabados de voz nada más. Pero son ejercicios de autohipnosis, visualización, son como generalizaciones, ¿no? Para calma, relajación, tranquilidad. No son concretos y específicos, porque si una persona va y te dice, mira, tengo una fobia, aunque sea una fobia simple, fobia a las arañas, fobia a los ratones, aunque sea una fobia simple, hay que trabajárselo y sobre todo presencialmente. Una fobia así a distancia no es correcto, no es ético. Pero fíjate tú, que una persona, no es lo mismo que una persona te venga al gabinete y te diga, tengo una fobia simple, claustrofobia, a los espacios cerrados, ¿vale? Entro en un ascensor, en total, bien, bueno. A agorafobia, que es todo lo contrario, a espacios abiertos, donde hay mucha gente, etcétera. Son dos tipos de fobia. La fobia simple es cuando la persona ha creado, como respuesta a unos estímulos, un miedo exagerado a las arañas, ¿no? Pues hay gente que tiene pánico a las arañas, pero es un miedo exagerado porque la parte racional, si actuara, diría, bueno, a esta pobre araña le pego una patada y la aplasto. Pero, sin embargo, no puede. Hay algo en el inconsciente. Sin embargo, cuando es una agorafobia, fobia a los espacios abiertos, yo he trabajado con cantantes, con deportistas, cantantes de ópera, música, porque tiene lo que se llama pánico escénico, miedo escénico. Es decir, salir al escenario, se quedan paralizados porque son cientos o miles de ojos los que les están mirando y vete a saber con qué lo relaciona. Una de las cualidades de nuestro cerebro es la asociación. Tú estás viendo gente que está ahí mirándote, tú sales ahí con la música y tal, con tu equipo, la orquesta y tal, ¿no? Y hay 100, 400, 500 personas, por 2 ojos que tenga cada uno, son 1000 ojos que están mirándote. Tú lo estás viendo, lo que estás viendo físico es eso, pero ¿qué es lo que te tensa? ¿Qué es lo que te quedas ahí crispado, tenso? Porque inconscientemente lo estás asociando, estoy contando un caso concreto que me pasó, con tu padre, que desde pequeño te exigía horas y horas y horas de tocarla, porque el padre quería tener el hijo que mejor tocara la guitarra, que mejor tocara el piano, etcétera, etcétera. Entonces, sin darse cuenta, y dice, claro, en la terapia que hicimos, que al principio ni se daba cuenta, decía que hubo un momento que dijo, claro, ahora comprendo por qué tengo pánico cuando toco el escenario. Dice, porque son cientos de ojos que me están mirando. Dice, igual que mi padre me estaba observando y en cuanto que había una nota que estaba mal entonada, ¡plas!, me pegaba un bofetón. Claro, como mecanismo protector, el inconsciente había provocado una amnesia protectora, porque eso ocurría desde muy pequeño. Pero ahora, cuando vino a mí, tenía 40 años, tocaba en uno de los coros musicales más importantes de España a nivel nacional, y él no se daba cuenta, dice, yo, además era muy bueno, tenía algunos premios y tal, pero, fijaros bien, por asociación, a nivel inconsciente. Lo que pasa es que el consciente en ese momento no se daba cuenta, era a nivel inconsciente. Bueno, ese pánico escénico no se puede trabajar como si fuera una fobia simple. Ahora, si una persona recuerda cuando tenía 8 o 10 años en un momento dado algo concreto y específico y que es lo que le sigue ocurriendo, 20 años después, bueno, una fobia simple, porque ya sabes que el miedo a los perros fue que cuando tenías 7 o 8 años un perro te atacó, pero a lo mejor el perro resulta que lo que quería era jugar contigo. Lo que pasa es que en ese momento la madre o quien sea gritó, cuidado con el perro, cuidado con el perro. A lo mejor tenía fobia ella también, se lo trasladó a la hija, yo he tenido casos así. Y bueno, ese es fácil de solucionar porque se debe a un caso concreto específico. Pero cuando es una agorafobia, hay otras instancias psíquicas implicadas. Entonces, todo eso, Alicia, no se puede hacer a distancia, hay que hacerlo presencialmente. Ahora, como refuerzo sí se puede hacer vía online, todo eso sí se puede hacer, porque yo he estado en México, he estado en Uruguay, he estado en Perú, etcétera. En Ecuador también, en Ecuador, también, ¿no? Ahí, sí, hay un proyecto muy bonito, Colombia, Ecuador, Argentina, me llamó una persona y me propuso en 2 ciudades importantes, ya veremos a ver, como esto de la pandemia esta nos ha hecho por tierra todo. Yo ya voy por la chiquicientas cuarentena, te cuento. Por eso, bueno, bien. Entonces quiero decirte, Chic, todo eso en síntesis, la hipnosis es teniendo en cuenta que la hipnosis es un coadyuvante, un amplificador, que te ayuda, que es la llave para entrar en el inconsciente. Si aceptamos que el inconsciente es fuente de recursos, creatividad, etcétera, entendemos la importancia de los estados hipnóticos para facilitar cualquier acción. Una varita mágica, yo no quiero la varita mágica. Y si hay en 41 años que llevo trabajando e investigando en el campo de la psicología, no las he descubierto todavía. Creo en el tesoro del inconsciente porque todos los grandes maestros de la psicología oficial, de la psicología transpersonal, creo que si alguien entiende de la mente y de la meditación de la psique es el budismo.
creo, te has dicho 6.000 o más años, ¿no? El Buda, ¿cuántos años antes de Cristo? 1.000 y pico, ¿no? 2000 casi, 2000 creo, casi. Antes de, claro, el budismo, sí. Yo no entiendo cómo la psicología oficial no estudia. Y seguimos dando vuelta, Horacio, seguimos Claro. dando vuelta, venimos de 4000, 2000, parece que nunca evolucionamos en lo que al pensar se refiere, ¿no? Parece ser. Avanzamos tecnológicamente en muchas cosas, pero en lo que es el ser humano en tal, recurrimos a lo mismo que nuestros antiguos. Hemos cambiado. Antes se mataba con arcos y flechas, ahora con bombas de neutrones, pero en la humanidad hemos evolucionado poco. Y en esto del manejo de la mente es donde menos se presta atención, en los colegios, en las universidades. Deberían entrenar a la gente, a los chavales. Yo, por ejemplo, me han llamado en varios institutos, aquí en España, en la región de Valencia, me han llamado varios años porque los institutos de formación ya están en la última etapa, 16, 17 años para terminar los estudios normales. A partir de ahí, pues tienen que estudiar, hacer lo que se llama un año de selectividad y de ahí eligen la carrera. Entonces, tienen que pasar unos exámenes, eso genera a los chavales 16, 17 años de cara a esos exámenes para la selectividad, luego la carrera que van a elegir, etcétera. Les lleva a una gran tensión. Bueno, me han llamado varias veces para trabajar. Claro, el que no ha estudiado, yo no puedo hacer que apruebe, pero el nivel de calma, de tranquilidad, la mente más calmada, una mente más receptiva, etcétera, ¿no? Potenciar todo eso, se puede trabajar. Sin embargo, bueno, pues se deja a un lado, se les somete a unas presiones tremendas por los estudios, etcétera, y sin embargo, se les enseñan muchas materias que luego no les va a servir para nada en la vida, pero lo que no se les enseña es el estado de conciencia apropiado. Eso. No se nos enseña lo que es el amor, no se nos enseña que somos amor, nada. Entonces me parece que esta pandemia, mucho dolor por quienes se fueron y se irán, igual de todos modos se iban a ir, pero creo que en cierta parte, y lo digo con mucho respeto, será una bendición para grandes cambios que espero lleguen. Por ejemplo, a nivel educativo y en todos los niveles. Lo hablo del nivel de mi nieto, que tiene 7 años, secundaria y universidad, porque salimos llenos de datos, de información, de cosas que jamás utilizamos en nuestra vida, fórmulas químicas que, a ver, yo que me dediqué al periodismo o estos últimos 15 años al estudio del budismo y el mindfulness, a ver, ¿para qué me sirvieron? Si lo primero que me dijeron es que tenía que vaciar la mochila de tanto conocimiento que me pesaba el cuerpo. Entonces no podía conectar con donde tenía que conectar. Horacio, ¿hay algo que tú pones y escribes en las redes? ¿Cuántos libros escribiste, Horacio? En este momento tengo escritos ya 6, publicados 6. 6. Aquí he puesto uno, el último, por si acaso sirve de referente. ¿Cómo se llama el último? Protocolos de hipnosis y PNL. Claro, porque tú tienes hipnosis en terapia, hipnosis y PNL, sí, y este es el último, ese no lo tenía. De la editorial Tinta Mala, que es la que me está publicando los 3 últimos libros, sí. Ahora, tengo que aclarar una cosa, Alicia, y hay gente que no lo entiende. Cuando yo en este libro digo, por ejemplo, que yo me he dedicado a lo largo de 41 años de estudiar, investigar, copiar, emular, modelar a todos los grandes, desde Freud, Jung, pasando por Erickson, y ese trabajo, esas técnicas, esos métodos, viendo cursos hoy en día a través de las redes, pues imagínate, hay infinidad de programas grabados de cómo trabajaba y sobre todo sus libros, y algunos he ido presencialmente. Entonces yo lo que hago es una especie de recopilación. Aquí hay 40 y tantos ejercicios distintos, complementarios, y hay gente que le sorprende que le diga, oiga, que yo lo he copiado, lo he modelado, he imitado a los maestros. El que quiere ser un buen futbolista, pues tendrá que imitar a un buen futbolista. El que quiera ser un buen boxeador, etcétera, tendrá que imitar. Entonces lo que yo he hecho es implicarme, investigar, modelar y publicarlo. ¿Por qué? Hombre, le doy mi granito de arena, le doy mi particularidad, cada uno le damos nuestra propia singularidad, es mi experiencia, pero que sea algo que esté ampliamente contrastado, experimentado, que es lo que todos los grandes maestros han cartografiado la psique humana, han mostrado el mapa y nos dan indicaciones para seguir, ¿no? Y creo que uno de los méritos
que tienen los libros que yo he escrito es que he modelado lo que hacen los expertos. Y eso es lo que transmito, lo paso por mi propio crisol. Mira, el año dicen que tiene 365 días, no lo voy a discutir. Pero te puedo asegurar, si estoy en España, en cualquier parte de España que esté, si estoy en cualquier parte de Perú, Lima, Arequipa, etcétera, que he estado, en México, he estado ya en 4 o 5 ciudades de México, donde sea, creo que no hay ni una sola noche que por lo menos no me escuche mis propias grabaciones de autohipnosis, modelando a uno, modelando al otro, modelándome, para practicarlo, para dormir, para evitar tener que tomar pastillas, porque por la edad, ya sabes, los trastornos del sueño, todas esas historias. Entonces, todo eso es lo que yo transmito a los demás. ¿Dónde está la garantía? ¿No? Porque alguien me preguntaba, bueno, pues si no has hecho tú nada más que modelar a los demás, ¿dónde está tu mérito? Digo, pues eso, en que he aprendido de los maestros, les sigo, lo practico, lo vivo. Ya, pero si tú dijeras que lo has descubierto tú, digo, mira, ya hay bastantes engañadores por ahí. Vamos a ser realistas, yo no he descubierto nada, nada nuevo hay bajo el sol. Yo he aprendido de los maestros, lo practico, lo que sirve, lo enseño a los demás. Y creo que si mis libros tienen algún mérito, es ese, pero nada nuevo hay bajo el sol. No, pero hay distintas formas de adaptar el conocimiento de los grandes. Claro. Con 40 años de experiencia. Contame, Horacio. 41, te saqué uno, perdón. Contame, Horacio, hipnosis y PNL, programación neurolingüística, ¿por qué van tan interrelacionadas y de la mano? Explicado de una manera sencilla y elemental, ya sabemos que la programación neurolingüística, a partir de Bandler y Grinder y tal, ¿no? Y Robert Dill, con lo de las creencias y tal, bueno, lo que nos viene a decir es que todo lo que nosotros hacemos, explicado de la manera más elemental, todo lo que hacemos, desde una respuesta fóbica, desde una respuesta de rabia, desde cualquier cosa, de proyectar algo, la relación con los demás, con la pareja, con los hijos, todo lo que hacemos nosotros, incluso cuando estamos a solas y nos autodeprimimos y entramos en nuestra charla, en nuestro vagabundeo, y nosotros mismos nos entramos en un estado depresivo, de rabia, de frustración, luego viene la persona, el discutir, todo lo que hagamos, desde las cosas más nimias, más superficiales, hasta las más complicadas, todo tiene una determinada estructura. Pensamos, sentimos y lo llevamos a la acción. Y muchas veces el pensar, el sentir, el mundo de creencias, como decía Robert Dill, ¿no? Como dice Robert Dill, en nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros conceptos, no son las más apropiadas y a veces, pues, estamos en conflicto, en el entorno, en el contexto donde nos desenvolvemos, etcétera. Bueno, entonces, si todo lo que pensamos, sentimos, actuamos, vamos a vivir en función de eso y nuestra vida diaria, cotidiana, no estoy buscando momentos trascendentales, no, la vida cotidiana, la interrelación con los demás, que ahí es donde damos la medida de lo que somos. Como ahora con el coronavirus, aquí es donde se ve ahora cómo en nuestro crisol, a ver cómo somos, en estas situaciones de crisis, cómo reaccionamos. Bueno, la PNL nos dice que todo lo que hacemos tiene una determinada estructura, ¿vale? Pues igual que una casa, ¿vale? Entonces, si lo que estoy haciendo, mi vida, mis relaciones con los demás no me gustan, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar de pareja? No, porque con otra pareja me lleva el mismo conflicto. ¿Cambiarme de país? No, porque el mismo conflicto lo voy a llevar, etcétera, etcétera. Es cambiar la forma de pensar, sentir, actuar. Si una forma de pensar, sentir, actuar te lleva a un camino, te lleva a un resultado y no te gusta, pues cambia. Si siempre haces lo que has hecho siempre, como dice la PNL, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. Tienes que cambiar tus creencias, tu punto de vista, tus planteamientos, cambiarlo. La hipnosis es el facilitador. Por eso, y además la hipnosis de Bandler y Grinder, tú lo sabes, cómo se desarrolla la programación neurolingüística. Bandler y Grinder se unen y empiezan a estudiar, a investigar, a espiar, a modelar y a copiar a los tres terapeutas más importantes de Estados Unidos de aquel momento, que era Virginia Satir, con la terapia familiar. Tú y tus diversos rostros. Ay, una de mis maestras, Virginia Satir, la mexicana. Esa es genial, ¿no? Peirce, el de la gesta, y Erickson, el psiquiatra, ¿no? ¿Cómo hacía la hipnosis? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que he dicho yo, pues horas y horas, verlos qué hacían, cómo lo hacían, qué gesto, qué hablaban, la tonalidad, todo lo imitan y de ahí sacan la PNL y luego la PNL se deriva en coaching y un montón de historias, ¿no? Pero ellos lo que han hecho es eso, modelar a los grandes, a los mejores, qué hacen, cómo lo hacen, el ritmo, la cadencia de voz, todo, cómo reciben a la gente.
todo, cómo utilizan la metáfora, todo. Lo copian, lo imitan, lo interiorizan y crean la PNL. La PNL se dan lecciones magistrales de psicoterapia, ¿por qué? Porque la PNL es la esencia de lo mejor que hay y además no está reñida con nada. Y en estado de hipnosis se puede incorporar muchas cosas. Yo he hecho varios años de psicodrama de Moreno, y he trabajado con discípulos directos de José Moreno, el gran creador del psicodrama. Creador, sí. Claro, entonces yo he modelado, y a veces cuando estoy trabajando con la gente y en los cursos, pues la mayoría de las cosas son técnicas de hipnosis. Y otra cosa muy importante que me gustaría dejar claro es que cuando yo trabajo con hipnosis y hablamos con hipnosis hay que especificar, vamos a decir, dos escuelas o dos formas de concebirla. Una, la hipnosis clásica formal autoritaria, la hipnosis en la que parece ser que el que lleva el control y el resultado de que se produzca la hipnosis es el profesional, el terapeuta, ¿no? El que ordena, el que dirige, el que sugestiona y el que provoca la hipnosis en la persona, el estado hipnótico. O la otra hipnosis que ahora se llama hipnosis naturalista o ericksoniana. No se ordena, no se obliga a nada, sino que es a través de sugestión y de pedir la colaboración del paciente. Las sugestiones no son directas, son indirectas, etc. Son dos formas magistrales y todo terapeuta que quiera trabajar con la hipnosis debería manejar las dos. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener conflictos con la autoridad paterna. Tiene un conflicto con la autoridad. Entonces tú vas a hacer una hipnosis impositiva y la persona ofrece resistencia, se bloquea y no hay forma de hipnotizarlo. Porque sin darse cuenta, conscientemente, a ti, por aquello de la asociación, puedes representar a aquel padre autoritario que él tenía y tal, y ahora ya con 40 años tiene un mecanismo protector. Cada vez que alguien viene a mandarle algo, no lo hace ni puñetero caso, no lo hace ni caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una persona que sea un poco más débil, voluntad, que está acostumbrado a que le digan las cosas y tal, que le orienten, que le animen? Pues la hipnosis naturalista ericksoniana a lo mejor no le funciona. Lo que necesita es alguien con autoridad, o al revés. Entonces, hay que tener bien claro estos dos tipos de hipnosis, la más impositiva, la clásica y tal. Yo soy el presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Utilizo los métodos. ¿Que hay una persona que tiene conflictos con la autoridad? Pues le utilizo un tipo de hipnosis. ¿Que hay una persona que lo que necesita es que se la oriente y tal? Utilizo la otra hipnosis, ¿no? Y es llevar a una persona simplemente al estado de conciencia donde él, con sus propios recursos, alcance la meta. El terapeuta, creo que estarás de acuerdo conmigo, Alicia, cuando ha cumplido su misión, el resultado final, sea una sesión o sean 20 sesiones, tiene que conseguir, si eres un buen terapeuta, que la persona diga, caramba, lo he conseguido porque estaba en mi naturaleza hacerlo, porque yo tengo esas capacidades. Mal asunto es cuando se va y dice, fulano de tal a través de la hipnosis me quitó el tabaco. No, te enseñó unas técnicas para que tú las utilizaras. Tú las has utilizado. El terapeuta te ha enseñado un mapa, pero el camino lo recorres tú con tus propios pies. Entonces, esto es muy ericksoniano. Dale ánimo, dale ilusión, que la persona cambie la perspectiva, que descubre el potencial, pero el que no piense que es que tú con tus poderes le has hecho nada. No, le has orientado. Claro. Tú lo dices en tus publicaciones, también en los videos en los cuales me nutro con los contenidos, que todo está en uno, ¿no? Y hay que descubrirlo. Estamos buscando quien abra esa puerta maravillosa del inconsciente y nos ayude a vivir de una mejor manera. Tienes muchísimos comentarios desde tantos lugares que ni te imaginas, después te los envío por privado, aplaudiendo todo lo que estás diciendo y el sinceramiento que nos gusta, que nos diga la verdad, aunque duela, ¿no? Y vuelve la gente a preguntar, porque tú sabes que este es un estadio tan frecuente, estos medios de malinformación, llamo yo, esa caja boba, cuadrada, que sacude con noticias todo el tiempo, que parece que no hay otro tema en este universo en el que vivimos y esta tercera dimensión, que es el coronavirus, hace que gran parte de la gente esté vibrando en esa sensación del miedo. Si yo no puedo hacer en presencial, con hipnosis, con PNL, ¿cómo se puede ayudar a tanta gente que la está pasando tan mal en tantas latitudes de este universo, ¿no? ¿En qué los podés ayudar? Decime. ¿Cómo puedes ayudarlos? Lo que estaba diciendo antes, que no lo hemos terminado, es que yo tengo en ese canal ahí metido un montón de ejercicios, pero que son para ayudar a relajarte, a visualizar, etcétera. No son concretos y específicos, porque cuando hay un miedo, una fobia, etcétera, hay que hacerlo directamente
ese tema y hay que ver la particularidad de la gente. Fíjate, a mí me pueden venir 3 personas o 4 o 5 o 10 personas, todos con claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Sí. Pero cada uno tiene una singularidad especial, no es lo mismo, la misma técnica. Ahora, sí se puede ayudar con ejercicios para desdramatizar, relativizar, que es muy importante, y que la persona se acostumbre a contemplar su problema, repito, desde una perspectiva distinta y disociado. Sea cual sea el problema que la persona, y eso lo digo porque se puede demostrar, a través de la distancia sí se puede relativizar, desdramatizar, disociar a la persona para que ya no le afecte tanto. Y ojo, teniendo en cuenta la singularidad de cada persona, hay veces que la persona está como a punto de algo y que el terapeuta es el que le da el empujoncito para que lo alcance. Quiero decir que la persona ya está como muy predispuesto a resolver un problema. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Hay gente que viene para dejar de fumar, ¿no? Que es una cosa muy tópica también, por la hipnosis, que se deja de fumar en una sola sesión, etc. Bueno, viene la persona y la persona ya tiene un trabajo, tiene una maduración, etcétera, pero le falta un poquito como alguien que le dé el empujón. Entonces, a través de una hipnosis o de una visualización a distancia, porque la persona está predispuesta y realmente quiere, tú lo que eres es el que le vas a ayudar, el que le vas a dar el empujón. Mira, el que le induce, claro. Sí, esto es como una vez vi una película que estaban un montón de gente, de soldados, practicando el paracaidismo, ¿no? Tirarse paracaídas. Y había uno que a última hora, en el último segundo, le entró pánico y se quedó bloqueado. Y vino el sargento y le hizo con las manos, ¡chup! Y le empujó. ¡Oh! Y se tiró. Ya está. Es lo que necesitaba. Claro, él había llegado, él quería ser, él se subió al avión, él se puso todo. El sargento fue el que le hizo así nada más. La hipnosis a veces te hace eso. Bien, se puede ayudar porque también en los ejercicios de autohipnosis, de visualización, hay mucha fraseología encubierta con mensajes de confianza, de seguridad, de relativizar las cosas. No se dan órdenes directas porque puede haber resistencias, sino que es solamente una serie de orientaciones que se pueden dar, metáforas, y se puede ayudar mucho a la gente, claro que sí. Claro que se les puede ayudar muchísimo, aunque no sea presencial. Vamos a hacer algo, Horacio. Dime. Perdóname porque quedan 40 segundos, nos van a cortar y permíteme que me despida, que te pida, por favor, que hagamos juntos otro Despertares, si es posible, dentro de tu agenda quedan 28 segundos. Solamente te agradezco, gracias por tanto, y agradece tú a toda la gente que nos acompañó en este Instagram Live y volvemos a hacer otro encuentro. Mira todo lo que me ha quedado pendiente, todo esto. Bueno, pues entonces, yo agradezco de verdad, de todo corazón, Alicia, esta labor que estás haciendo. Te lo digo de verdad, no te lo digo por hacer la pelota, ni por corresponder, ni porque queda bonito. No, porque si yo quiero divulgar mis cosas, porque hay personas